Estamos de regreso en la segunda de Oliva. Vamos a arrancar nuestra mesa de análisis, la de todos los viernes. Usted nos pidió hablar sobre inteligencia artificial, cómo se ha hablado en los últimos meses de ello, incluso hasta ya hay conductores y conductoras de noticias creadas con inteligencia artificial, muy interesante. Pero queremos platicar sobre las oportunidades, riesgos, la legislación también en inteligencia artificial. Tenemos dos invitados en la mesa. Vamos a platicar con ellos en unos momentos. Pero antes queremos entrar, por supuesto, en el tema con un contexto para usted. Y es que muchas veces hemos usado la inteligencia artificial y a veces no estamos ni siquiera conscientes de ello. Tenemos una cápsula para usted. México es uno de los países con mayor adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica el año pasado. No es tema menor, escuchemos la cápsula. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha desarrollado e implementado de forma acelerada. Muchas veces estamos usando inteligencia artificial y ni siquiera somos conscientes de ello. Y en el futuro tenderemos a usarla más porque se está implantando en muchas áreas. La inteligencia artificial es un concepto que se ha manejado durante muchos años, incluidos múltiples productos cinematográficos. Sin embargo, su gran boom en el mundo real llegó a raíz de la pandemia de COVID-19 y se consolidó el año pasado tras el lanzamiento de ChatGPT. Si bien Europa y Norteamérica son los territorios que mayor avance muestran, las empresas localizadas en Latinoamérica también han trabajado de manera ardua para ponerse al día. Durante la contingencia sanitaria, la adopción de la inteligencia artificial experimentó un crecimiento de 43% en la región, según el All Adoption Index de IBM y Morning Consult. México se ubicó como la quinta nación con mayor adopción de inteligencia artificial en Latinoamérica durante 2022, por debajo de naciones como Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Conforme los gobiernos van recopilando y sistematizando grandes cantidades de datos, se ha popularizado el uso de sistemas automatizados para informar la toma de decisiones. Sin embargo, ni los datos ni los algoritmos están exentos de sesgos, mismos que pueden reproducir y perpetuar desigualdades y llevar a resultados injustos. Por esta razón, es urgente dialogar sobre los riesgos del empleo de sistemas automatizados en seguridad y justicia, en especial en países como México. Y sí que es necesario platicar sobre esto, aunque lo hagamos unos cuantos minutos. Invitados en la mesa, el doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa, el doctor Efrén Mesura Montes, ambos investigadores del Instituto en Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Está interesante el tema, polémico, hemos platicado mucho, es tendencia en redes sociales, se vuelve charla, por supuesto. Héctor Gabriel, ¿cómo funciona y cómo es la inteligencia artificial? Ok, bueno, la inteligencia artificial es un área de la ciencia de la computación que busca replicar en máquinas el comportamiento que en humanos o seres vivos asociamos con inteligentes. Entonces, bueno, desde ahí ya empieza el debate y lo interesante, porque ¿qué es ser inteligente? ¿No? Pero bueno, para no entrar en mucha discusión filosófica por ahí, pues la idea es desarrollar algoritmos, programas de computadora que puedan tener comportamiento de razonamiento y aprendizaje, es decir, que puedan mejorar su desempeño a medida que van conociendo nuevos datos, nuevos ejemplos, y de ahí la importancia y el fenómeno sorprendente que se está dando, porque con la explosión en poder de cómputo que tenemos hoy, o sea, tenemos máquinas súper rápidas y tenemos muchos datos, o sea, generamos en redes sociales, en documentos de texto, etcétera, generamos muchos datos, y esta combinación aunada a lo que comento de algoritmos que aprenden, pues fue la combinación perfecta para hacer que surja esta revolución digital que es la inteligencia artificial. Algoritmos que aprenden, ¿no? Y de momento, y además la gente lo comenta y empieza a ver de momento también temas de corte apocalíptico, ¿no? Donde dicen, bueno, y es que
puede pasar, como vemos que los algoritmos aprenden y nos contestan además de manera increíble, ¿no? Algo que podría contestar cualquier humano. ¿Hay algún escenario? Digo, yo sé que esto es muy apocalíptico, pero hay algún, y lo pregunta la gente, por eso también. No, sí. ¿Algún escenario donde la inteligencia artificial pueda prescindir del humano? Bueno, atrás de esta inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente está el humano. Y de hecho, Sí. hay cuestionamientos importantes de qué tan inteligente y autónoma es esta inteligencia. Ajá, Porque, sí, digamos, hablando, por ejemplo, el caso de este ChatGPT, Ajá, fue, a eso quiero llegar. fue entrenado con muchísimos datos. Pero gran cantidad de estos datos, al final, digamos, fueron tratados, procesados por una gran cantidad de humanos. O sea, ¿sí? todo lo que tiene el ChatGPT, todo fue ingresado. Lo ingresaron humanos. Digamos que gran parte de la información sí, y que fue preprocesada por humanos. Entonces, digamos que hubo una preparación por parte de los humanos con la información con la cual fue entrenado. Entonces, hay un debate en el sentido de qué tan eficiente. Ahora, es muy eficiente en términos de cómo lo ocupa, por ejemplo, para responderte. ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues digamos, podríamos considerar que tiene cierta autonomía, aunque realmente no la tiene, porque pues el ChatGPT está encapsulado, es un chat para un propósito, digamos, términos generales, pero tampoco tiene autonomía, no está consciente, hoy no está contento ni triste, si te contestó bien o mal, ¿de acuerdo? Entonces hay que ponerlo en su justa dimensión en esos términos. Ahora, si es capaz de seguir aprendiendo, como bien lo comentaba Gabriel, eso sí es capaz de aprenderlo, y por eso tenemos, digamos, que como sociedad, ir conociendo este tipo de herramientas que pueden desarrollarse de manera muy rápida para que como sociedad pues se vayan generando pues marcos legales, cuestiones éticas, para que se vayan incorporando y que puedan servir como herramientas útiles, pero que las cosas que podrían, digamos, rebasar cuestiones que ya a la humanidad no le convengan, pues no se lleven a cabo. Entonces, es importante hablar de los temas para que como sociedad estemos en ese canal. ¿De acuerdo? Qué increíble. Y es que platicaba hace algunos días con algunos jóvenes sobre el ChatGPT, ¿no? Y me decía uno de ellos, pero lo digo así porque hay respuestas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, atrás del ChatGPT pues hay un montón de humanos que pusieron respuestas. Pero algo tan increíble como un joven que dijo, es que alguien puso ahí en el salón, hazme un rap que use las palabras del presidente López Obrador en las mañaneras. Y lo hizo. Entonces dices, bueno, entonces alguien, un humano, hizo algo así. Entiendo, para que el chat lo aviente, o también el chat, en esa inteligencia artificial, también ordena, arma y avienta. Bueno, realmente lo que pasó aquí es que tuvo muchos ejemplos de las mañaneras, muchos ejemplos del rap, muchos ejemplos de lo que es música. ¿Sí me explico? Sí, o sea, y arma algo. Y él armó, o sea, él encontró la relación entre... Exacto. O sea, estos son sistemas probabilistas que lo que hacen es relacionar las probabilidades de que las cosas, en este caso, estos eventos que le pidió en el prompt la persona que solicitó esto, el algoritmo encuentra esas relaciones que ya había visto anteriormente y con base en ellas pues combina nuevas formas para que genere esto. O sea, no es que alguien se lo haya dado tal cual. Es justamente lo que dice el aprendizaje del algoritmo. Exacto, y ahí algo importante que decía el video. Sí. Ahí puede haber sesgos, porque aprenden lo que uno les da. Entonces, pues si está sesgado a aprender mal vocabulario, etcétera, bueno, pues qué interesante. Así es. Es lo que aprende. Dice la gente, y te pregunto, Héctor Gabriel, porque dice, y es cierto, de momento cuando pensamos en inteligencia artificial nos acordamos de aquella gran película de Terminator, ¿no? Y cómo la máquina acaba al final atacando al humano y queriendo acabar con él para ser quien gobierne el mundo, claro, ¿no? Sí. Y de momento, y no es así, pero sí. En el tema militar también, por ejemplo. Ok, sí, yo creo que, bueno, en este sentido Hollywood no nos ha ayudado mucho porque ese es un miedo que se está gestando y al ver esta tecnología que pareciera magia, pues obviamente que es pues muy genuino, pero no, yo creo que la inteligencia artificial es como cualquier otra tecnología y obviamente puede ser usada para
bien o para mal, Claro. ¿sí? Entonces, como decía Efrem, estos sistemas están encapsulados. A diferencia de nosotros los humanos, estas inteligencias artificiales son buenas, pero en dominios muy específicos y acotados. Ok. No tienen una inteligencia general como nosotros, Ujú. ¿sí? Entonces son buenos, pero en dominios muy acotados. Ok. Y en ese sentido, pues yo no le veo peligro, digo, más allá del que la revolución digital que están creando, pues claro que va a sustituir algunos empleos, nos va a hacer en la educación a que tengamos que trabajar de manera distinta, etcétera, pero yo creo que esos son los focos que hay que atender, más que nos puedan dominar, etcétera, no, yo creo que no. Efrén Mesura, pregunta a la gente sobre el potencial, ahora entremos en temas de salud, de educación, de economía, ¿no? Justamente lo que estabas tocando ahorita, Héctor, hacia allá también la inteligencia artificial con sus usos, ¿no? Sí, claro, es que es una herramienta y como toda herramienta, pues tiene usos positivos y usos negativos. Claro. ¿No? Bueno, pues puedo tener un automóvil que me sirve para transportarme de manera eficiente en la ciudad o en el país, etcétera, pero también puedo atropellar a alguien. Sí, claro. Entonces, en ese mismo sentido, la inteligencia artificial va para allá. Ahora, existen hoy herramientas de inteligencia artificial muy interesantes para apoyar, por ejemplo, a diagnóstico oportuno de enfermedades. Eso es algo que trabajamos mucho en el instituto. Bien. Para optimizar procesos también es algo que nos ayuda bastante como tareas. Salva vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos a la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo muy importante, ¿sí? Que puede ayudar a mejorar la calidad de vida del ser humano, ayudar a resolver problemas importantes. Entonces, hay que verla de esa manera, ¿sí? En su justa dimensión, y que esto también ya es una realidad, y que no tan solo centrarnos en estas herramientas de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT o como otras como Dalí y demás que son muy populares. Hay otro tipo de usos que se le están dando y que son bastante positivos y que entonces hay que verlos de esa manera porque creo que si las empezamos a entender de esa forma y que otra vez en esa dinámica donde se empiecen a tener marcos legales importantes y que la sociedad se empiece a acostumbrar a ellas, entonces llegamos a una cuestión armoniosa de incorporación de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Sí, exacto. Qué importante es entonces, así como comentas, Efrén, el hecho también de la generación de políticas públicas, ¿no? Que auténticamente puedan ayudar al esquema, y toda política pública tiene que venir acompañada de presupuesto, ¿no? Que también es tan importante para esta circunstancia, porque luego hacen la política, pero no hay... Si no hay presupuesto, no va a funcionar. Claro. Pregunta a la gente sobre el apoyo de la inteligencia artificial para reducir residuos, para el uso óptimo de la energía, para mitigar efectos del cambio climático, Héctor. Mira, yo creo que ahorita estamos en una etapa, o sea, la inteligencia artificial ha pasado varias etapas, nace por ahí del 1956, y ha tenido épocas de gloria y otras no tan gloriosas. Pero bueno, yo creo que ahorita estamos en una época en la que nos provee unas herramientas pues realmente muy poderosas y que se abre a este tipo de aplicaciones, como se decía, finanzas, salud, etcétera. No sé, por ejemplo, estos mismos mecanismos de ChatGPT 3, y bueno, es técnico el término, pero son redes neuronales, ¿sí? Okay. Entonces esas redes neuronales, así se llama la técnica, también han sido usadas, por ejemplo, en biomedicina para resolver problemas de modelado de moléculas en 3 dimensiones que se han venido atacando desde hace 50 años, y gracias a esta magia que puede hacer ChatGPT al generar un diálogo, están resolviendo ese tipo de problemas en el área médica, que va a repercutir directamente en padecimientos como Alzheimer, Parkinson, etcétera. Y como eso, yo creo que ahorita estamos en una oportunidad para desarrollar muchos empleos en este sentido, para aplicar estas herramientas tan poderosas a solucionar problemas reales y que no se habían podido abordar desde hace mucho tiempo. Qué interesante, entonces también la generación de empleo para el tema de la inteligencia artificial, porque también para combatir este miedo, que es válido, en cuanto a que
con el crecimiento de la inteligencia artificial se desplacen los puestos de trabajo, ¿no? Y haya gente que se pueda quedar sin empleo, que es también lo que abordabas hace un momento. Y de hecho, platicamos durante la semana, con una persona del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, y afirma sobre la necesidad de legislar. Justamente sobre lo que hablábamos, el tema de la legislación, de la generación de políticas públicas, de presupuesto, habla sobre eso, el requerimiento de legislar sobre el uso de la inteligencia artificial para aprovechar sus herramientas. Tenemos que promover que sea un aprovechamiento incluyente en el que se incorpore a todas las personas para que no caigamos en riesgos de aumentar las brechas digitales que existen y que unas personas son muy hábiles para conocer y a explotar los beneficios de la tecnología y otras personas que no tienen acceso a estas tecnologías. Ahorita de entrada, quien sepa utilizar estas tecnologías, pues va a tener una distancia importante respecto de quien no las ocupe. Y esto pues va a hacer crecer otros problemas como las personas que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a una computadora, pues esta va a ser una tecnología que va a abrir nuevas brechas. Entonces, uno de los puntos que tendría que tocar la legislación tendría que ser el aprovechamiento incluyente. Oliva Noticias. Y es que el tema ético es fundamental, ¿no? Que es justamente sobre lo que está hablando esta persona del Belisario Domínguez en el Senado, y habló sobre la forma en la que esta legislación puede proteger a los usuarios de algunos riesgos. A ver, escuchemos. También tenemos algunos dilemas que van desde la ética hasta la seguridad de las personas. Por ejemplo, no sé si tuvo otro auditorio, pues si no lo han escuchado, pues les menciono lo que es la herramienta más conocida, que es ChatGPT, que básicamente es un movimiento eso, César. Que es, pues básicamente para que si hay alguien de tu auditorio que no conozca qué es esta herramienta, pues es como un tipo Google en esteroides. Ahorita mucha gente ya sabe lo que es Google, no sabemos algo, le preguntamos a la computadora a través de Google, y ya Google nos da algunas referencias de qué son las cosas, para qué sirven. Pues ChatGPT es una herramienta mucho más avanzada, más sofisticada, a la que se le puede pedir, hazme un ensayo, un estudio, un discurso. Oliva Noticias. Sí, efectivamente, el tema ético, ¿no? Que es lo que estamos platicando, el tema del uso de la herramienta, esto que dice el doctor también, ¿no? Hazme un ensayo, esto, que los jóvenes lo están empleando también para que les hagan las tareas. Es un tema ético, por supuesto, de por medio, y que sí hay que legislar y que hay que poner los márgenes, Fren. Sí, sin duda. Desde 2017, 2018, recuerdo una charla que nos dio en aquella época en el CONACYT, en una reunión, el encargado de inteligencia artificial de IBM, que IBM es una de las empresas que más ha invertido en inteligencia artificial a lo largo de los años, que fueron los que se encargaron de vencer al campeón de ajedrez, luego al campeón de Jeopardy, etcétera, por poner algunos ejemplos. Sí. Y decía, la inteligencia artificial lo que está buscando es una combinación armoniosa entre las ventajas de la máquina con las ventajas del humano. Lo que estamos buscando es que se generen sistemas que asistan al humano y que la máquina en lo que sea bueno aplique y el humano en lo que sea bueno aplique. Y ponía un ejemplo, digo, bueno, a lo mejor tengo un sistema de salud que va a determinar que me tienen que operar, ¿sí? Pero al final no va a ser la máquina la que va a firmar la responsiva de que me tienen que operar, tiene que ser el médico humano. Sí. Y aparte, la empatía del médico humano es el que me tiene que comunicar que me tienen que operar, ¿de acuerdo? Sí, pero se asiste de esta inteligencia artificial con el diagnóstico acertado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que llegar a ese tipo de escenarios, ¿sí? Y alrededor, otra vez, un marco legal que donde deje claros todos estos puntos para que esto se pueda llevar a cabo de manera cotidiana sin ningún problema, ¿no? Este escenario de ayuda mutua, donde continúa llevando la batuta al humano, ¿verdad? Exactamente, porque al final el sentido común, la toma de decisiones, las responsabilidades, pues tienen que recaer en el humano. Sí. Que ahorita hay mucha incertidumbre con el ChatGPT, por ejemplo, con cosas que genera. Dices, bueno, pues esto lo genero y de quién es el autor. Yo que se lo pedí con el prompt, el que lo programó, o de donde tomó la información, ¿quién es el autor? ¿De acuerdo? Entonces, entramos en cuestiones muy complicadas. Estamos siendo reactivos. Y el problema es que esto se está dando muy rápido. Estamos siendo reactivos. Entonces, a diferencia de otras revoluciones industriales, esta parece ser que se está dando en tiempos muy rápidos. Entonces, como sociedad tenemos que estar muy atentos. Tal vez no va a ser ni incluso tan rápida como podemos usar la de la computación. Ahora la inteligencia artificial puede ser mucho más rápida. Entonces,
hay que estar muy atentos como sociedad. Y preocupa que ante lo vertiginoso que es esto que estás comentando, Efren, la legislación siempre va lento, va muy lento, ¿no? Y si esto va a ser más vertiginoso aún, a ver en qué momento nos alcanza la legislación, ¿no? Porque de por sí tiene varios pasos. Pregunta a la gente, Héctor Gabriel, creo que es una pregunta válida. ¿Puede superar la inteligencia humana, puede superar la inteligencia artificial a la humana en algún momento? ¿Tomar conciencia? Yo creo que no. Es una postura muy personal. Sí. Yo creo que no, porque quienes sabemos de cómo operan estos algoritmos, las máquinas aprenden de una manera y nosotros aprendemos de otra. O sea, no es igual. O sea, ChatGPT cuando genera esto es como si estuviera viendo 10,000 libros abiertos al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Sí, y nosotros cuando escribimos no hacemos eso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo veo muy poco probable que una máquina llegue a tener conciencia del yo, ¿sí? Y que ese yo tome ciertas decisiones pues para justificar su propia existencia o incluso para justificar alguna decisión válida en términos de proteger a alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo, como puede ser el humano, qué sé yo, ¿no? Esos debates filosóficos no creo, por la forma en que aprenden ambos sistemas. Pero bueno, esto es un debate abierto y podemos entrar en temas de qué es la conciencia, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, yo pensaría que no. Ahí nada más anoto algo muy rápido. Adelante. Dando una plática en un foro hace un tiempo, yo soy de la misma opinión de Gabriel. Ajá. Pero en ese momento un colega del área biológica levantó la mano cuando dije que no podía, como que se sorprendió y levantó la mano y me dijo, bueno, en el área biológica hablamos de niveles de conciencia, porque por ejemplo no es lo mismo la conciencia obviamente de un ser humano que la conciencia de un insecto o la conciencia de una larva. Entonces ellos se conciben tal vez en un nivel diferente en su mundo. Podríamos pensar que la inteligencia artificial puede alcanzar algún cierto nivel de conciencia, que no es el nuestro, tal vez, pero sí es otro. Y entonces yo me quedé y digo, bueno, caray, me has puesto a pensar. Entonces, yo opino lo mismo que Gabriel, tal vez no una conciencia humana, pero si hay niveles de conciencia, ¿sí? Habría que analizar lo que se está generando ahorita, cuál es la expectativa a futuro, y entonces tratar de determinar hasta dónde podría llegar, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que se pueda, hay que analizarlo, creo que con un poquito más de detalle. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ya casi nos vamos, tenemos un par de minutos, pero bien decías, Gabriel, el Hollywood no ayuda mucho, ¿no? Porque recuerdo una escena, por ejemplo, de Terminator, y también hace alusión la gente a ella, donde la máquina le dice al humano, creo que es la 3, película 3 o 2, dice al humano, yo no puedo llorar, porque está llorando, dice, pero entiendo por qué estás llorando. Que sería entonces un nivel de conciencia, ¿no? El que estaría estableciendo la máquina de que, bueno, yo no puedo sacar lágrimas, pero entiendo por qué estás llorando. Ajá. ¿No? Es el debate, pues. Exacto, ¿no, sí, yo creo que estos sistemas logran reflejar, vuelvo a lo mismo, lo que aprendieron. Entonces depende con qué los estamos alimentando, es lo que nos van a devolver. Digo, hay quien dice que ChatGPT es un loro probabilista, ¿no? Porque realmente no es que entienda la máquina lo que está haciendo, pero sí sabe cómo manipular los símbolos que tiene para ordenarlos de una manera que nos gusten y nos sirvan, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí da mucho para debate, pero sí la cuestión ética. Creo que nos estamos quedando atrás, hay muchos vacíos que se van a crear en este tsunami de la inteligencia artificial que no nos va a dar tiempo para pues atender tantas cosas que van a empezar a surgir. De hecho ya la están haciendo, surgiendo cada día herramientas nuevas sorprendentes como ChatGPT 3. Sí, nos va a rebasar. Como nos rebasa aquí el tiempo, nos podríamos seguir charlando del tema. Pero la verdad es que la gente está muy interesada a ver si nos permiten abusar de su tiempo en otro momento para seguir abordando el tema, porque se quedaron varias cosas en el tintero, sin duda, ¿no? Con todo gusto.
si nos permiten, en una próxima ocasión claro, de esta mesa para todo el estado de Veracruz. Les agradezco, por supuesto, al doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa, al doctor Efrén Mesura Montes, ambos investigadores del Instituto en Investigaciones en Inteligencia Artificial de la UB. Gracias a ambos por estar. Gracias. Muy interesante, de verdad. Muchas gracias por la muy invitación. interesante, muy amena la charla. Nos vamos, Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en la información, gracias. Sebastián Kim, Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, gracias. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.